nunca tenemos un no para ellos y eso es fantástico, y si es un no, se le encuentra la vuelta, ¿no? Eso es lo bueno. Así que nada, yo en nombre del resto de mis compañeras, más que agradecidas, a Magda, que siempre nos abre las puertas, Melissa, que a la par nuestra, ella es una más del grupo porque está siempre pendiente de todo y la verdad que trabaja muy bien, y Natalia, un placer haberla conocido, un placer enorme. Y el resto, bueno, son muchos, no quiero dejar a nadie afuera, está Hugo, Patricia, que es gente que queremos mucho, así que bueno, gracias, y espero que disfruten la jornada. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, ahora en particular, bueno, comentarles que esta charla, son 2 charlas de este ciclo. La primera, la de hoy, se titula Derechos y Hechos con Perspectiva de Género en Personas con Discapacidad. También quiero comentarles que nos van a estar acompañando Lorena y Walter Montes, que van a ser los intérpretes de lengua de señas de esta jornada. Y bueno, y ahora darle el paso a quien va a realizar la apertura, que es nuestra diputada nacional, la arquitecta Magdalena Sierra, y que es presidenta del Observatorio Social de Políticas Públicas de la Municipalidad de Avellaneda. Bueno, Magda, te doy la palabra para que puedas realizar esta apertura. Bueno, gracias Nati. Un placer estar acá, un placer. Y en principio, por supuesto, que quiero agradecer la iniciativa de las familias de TGD, Padre Estea, Avellaneda, Gabriela, Valeria, nada, mis compañeras, bueno, y obviamente todas las familias, pero con ellas ya somos un equipo de trabajo cariñoso, amoroso, hace ya varios años que venimos trabajando muy articuladamente en una cuestión, digamos, básica y clara, que las cosas hay que visibilizarlas, la inclusión hay que promoverla, ¿sí? Tanto en lo legislativo, pero también en la vida diaria, y por eso estas charlas y estas acciones son tan importantes. También agradecer especialmente a la presencia de mujeres tan valiosas, de organizaciones, pero también de los diferentes espacios del gobierno, tanto nacional y provincial. Esto lo digo porque es increíble ahora poder trabajar articuladamente como Estado, tanto con la nación como con la provincia. Nosotros venimos de unos años atrás de trabajar bastante solos, y la verdad que sentir el acompañamiento del Estado nacional, del Estado provincial para un municipio es realmente un lujo. La discapacidad, nosotros tenemos la convención y sabemos todo lo que expresa y todo lo que se debe cumplir para las personas con discapacidad. Es difícil porque muchas veces la sociedad es reaccionaria, muchas veces no se quiere aceptar al diferente, y cuando se conjugan las desigualdades que sufren las mujeres y las diversidades con la discapacidad, todo se vuelve muchísimo más complejo. Uno de los temas que hoy vamos a abordar de estas charlas, ¿no? Es los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, porque parecería que de eso nadie quiere hablar, y la verdad que es todo lo contrario. Lo que necesitamos es información suficiente, acceso a los medios adecuados, que las familias lo puedan tener. Por eso vuelvo a repetir lo importante de esta iniciativa de TGD Padre Estea, porque surge de la necesidad de las propias familias, donde sus hijos van creciendo, ¿sí? Y son nuevos temas y desafíos, porque las personas con discapacidad
no son eternamente niñas, no son asexuados. Entonces tenemos que propiciar, el Estado debe propiciar los ámbitos para poder informarnos como corresponde y poder ir cambiando esta sociedad que muchas veces necesita de acciones fuertes, porque si uno va desde, no sé, y ve desde un preservativo que para una persona no vidente no puede saber si está vencido, si no está vencido, hasta cuestiones tan dolorosas como a una mujer con discapacidad que se le haga una anticoncepción forzosa. ¿Por qué? Porque no se habla de estos temas y porque pareciera que no tienen ni voz ni voto. Las personas con discapacidad tienen voz, tienen voto, y fundamentalmente, como reclamamos las mujeres, ¿por qué las mujeres con discapacidad no podrían decidir sobre sus cuerpos? Entonces, como Estado, y en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, nos tenemos que coordinar para trabajar por el bienestar de las personas con discapacidad, de las mujeres con discapacidad, porque simplemente lo que tenemos que hacer es trabajar por una sociedad más justa, más igualitaria, más vivible para todos y para todas. Muchísimas gracias y les doy la bienvenida y estoy muy feliz por este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Magda, por tus palabras. Qué importante, ¿no? Realizar estas jornadas y poder visibilizar estos temas. Bueno, ahora, a continuación, quien va a exponer es Carolina Buceta, es psicóloga, forma parte del equipo de la Subsecretaría de Igualdad y Diversidad, específicamente en el área de discapacidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Bueno, muchas gracias, Carolina, por estar presente. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio. Para nosotros es un honor poder compartirles el trabajo que hemos iniciado desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, desde el área de discapacidad, porque entendemos que este trabajo tiene que ser construido colectivamente, por lo cual, sabiendo qué es lo que venimos haciendo, nos vamos a poder entramar en un proceso colectivo de mejora que se pueda traducir en la mejora realmente de la cotidianidad de las mujeres con discapacidad, LGTBI con discapacidad en particular, que es el colectivo al cual tal vez nosotros nos dirigimos un poco más específico, pero de las personas con discapacidad en general, por supuesto. Bueno, nuestro equipo se encuentra, nosotras decimos la equipa, se encuentra en este ministerio y por supuesto siempre visibilizando cuáles son las problemáticas que enfrentamos las personas con discapacidad. Yo soy una persona ciega, por lo cual nos hemos puesto también como objetivo poder participar de las diversas actividades de las diversas áreas del ministerio. Y así lo venimos haciendo. La hija de la madrina de Mauro, sí. La hija de la madrina. Ahí está. Y así lo venimos haciendo en diversas actividades, como por ejemplo, en el ministerio tenemos un registro de promotoras y promotores, en los cuales la idea es poder compartir con aquellas personas que van al territorio, con este concepto de interseccionalidad que siempre queremos trabajar en función
a la discapacidad misma, es decir, trabajar en cuanto a la diversidad de género, de etnia, de raza, en cuanto a lo que tiene que ver con el acceso a diferentes derechos. Por eso, cada área de nuestro ministerio, en particular voy a contar la experiencia de nuestra área de discapacidad, realizamos talleres para aquellas promotoras, aquellos promotores que se han anotado en nuestro registro para que podamos compartir las experiencias y porque además uno de los pedidos de quienes se han anotado en este registro es la formación, la capacitación, el intercambio de experiencias, por lo cual estamos brindando todos los viernes talleres donde además de poder brindar algunos conceptos teóricos como ser el diseño universal, la accesibilidad, lo que tiene que ver con el paradigma del modelo social de la discapacidad, que tiene mucho que ver con esto de los derechos humanos, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también fundamentalmente queremos conocer la realidad de quienes están en ese territorio, porque ellas, ellos están trabajando con la población de personas con discapacidad. Por lo cual es muy importante que podamos conocer esa realidad para que de alguna manera podamos direccionar las políticas públicas en función a las necesidades que aparecen en ese territorio, desde este lugar de la diversidad y la interseccionalidad. También justamente en el día de hoy, quienes los 28.000 promotoras, promotores que se anotaron en este registro van a tener acceso a una publicación que hemos realizado cada una de las áreas del ministerio para contarles algunos modelos, algunos formatos de talleres para que puedan replicar en el territorio. Para nosotras es fundamental que podamos llevar estos conceptos a ese territorio para acompañar y de alguna manera hacer un aporte lo más cercano posible a esa necesidad. Por eso desde Tejiendo Matria, estamos realizando este aporte. A su vez también el Plan Nacional de Igualdad contempla todo lo que tiene que ver con el recorrido de las personas con discapacidad y en el Ministerio vamos trabajando para que la temática de las mujeres y LGTBI con discapacidad puedan estar visibilizadas en las diferentes acciones. Sobre todo también porque queremos llevar este lema de la convención, nada de nosotros sin nosotros, en este caso sería nada de nosotras sin nosotros, nada de nosotros sin nosotres, para que realmente se haga carne la voz de las personas con discapacidad y no solo las personas que trabajan para las personas con discapacidad. Este es un recorrido que nos hemos puesto como objetivo y para ello también hemos accionado en función a realizar algunas acciones como son los 2 conversatorios que llevamos adelante, uno en el cual estuvo presente la Agencia Nacional de Discapacidad y algunas organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo Orgullo Disca, o también estuvo Silvia Mals, con la radio del Desate, la radio del Hospital Moyano, porque tenemos la necesidad de escuchar esas voces, así como también
entendemos que se tienen que confluir las voces de las personas con discapacidad con los organismos públicos que trabajan esta temática. Por eso también desde la interseccionalidad quisimos escuchar a Mabel Remón, que nos habló acerca de las barreras que existen para el acceso a la justicia para personas con discapacidad, y nuevamente la Andis también estuvo presente para trabajar un poco más en profundidad qué se entiende como comunicación accesible para todas las personas. Esto nos lleva a trabajar en forma profunda a partir de estas necesidades, a partir de estas luchas, a partir de estos colectivos, a partir de estos entramados, porque queremos de alguna manera intentar, además de esa escucha, de brindar alguna respuesta. Por eso nos han solicitado mucha capacitación, mucho intercambio, mucha formación, y estamos organizando para el año que viene, junto a la Agencia Nacional de Discapacidad y junto al INAP, una capacitación que seguramente va a estar disponible todo el 2021 para toda la administración pública. Priorizando estas temáticas de las cuales entendemos que son prioritarias para las personas con discapacidad, que es trabajar sobre el acceso a la salud, sobre la educación, sobre los derechos sexuales y reproductivos, tal cual enunciaba en la apertura Magdalena, trabajar sobre el acceso a la justicia, conocer sobre la normativa actual de discapacidad sin desconocer todo el recorrido que se ha hecho hasta ahora, porque para poder tener una visión de futuro tenemos que saber desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Por eso nos parece fundamental que desde la administración pública podamos aportar para quienes trabajan codo a codo con nosotras, con nosotres, es decir, compañeros de la Administración Pública Nacional, provincial y municipal, que puedan tener acceso a material que vamos preparando para que se pueda tener una visión de la perspectiva de discapacidad en el rol que ocupamos cada una de las personas, con esta visión de este nuevo paradigma de derechos humanos. ¿Por qué? Para de alguna manera derribar estas barreras que nos impone esta visión paternalista, esta visión asistencialista, esta visión de la opresión acerca del no cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Siempre teniendo en cuenta que estamos acompañados por los diferentes actores, tanto las organizaciones de la sociedad civil que nos van acompañando en las diversas acciones y que son quienes nos llevan las necesidades de este territorio, como los organismos públicos, como por ejemplo la ANDIS, que es quien regula y actúa frente a las políticas públicas que realizamos sobre discapacidad. Y esta capacitación que vamos a realizar realmente fue construida desde este triángulo de nuestro aporte como Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la ANDIS y el INAP, donde hay todo un trabajo de mutua colaboración, de poder realizar los materiales con una lógica pedagógica, con accesibilidad,
Carolina, discúlpame. Sí. Que ya apagaron todas las cámaras. ¿Querés prender la voz así quedás también con el intérprete? ¿Sabés que justo ingresé con la computadora porque no podía ingresar con el teléfono y tengo un problema en la cámara, perdón. Olvídate entonces, discúlpame, gracias. Perdón. Y me parece que, decime si me estoy extendiendo con el tiempo, porque no estoy llevando la cuenta. Así que bueno, cualquier cosa ustedes me avisan. Y realmente estamos realizando este trabajo que queremos compartir y que es de alguna manera el espíritu de nuestra equipa, de poder construir las diferentes acciones en forma colaborativa con las organizaciones y con los organismos públicos que van trabajando la perspectiva de discapacidad y género junta, que muchas veces por falta de información, por falta de cohesión, por falta de tiempo, de un montón de desconocimientos, nos vamos como atropellando, nos vamos olvidando de estas perspectivas que tienen que ir juntas y entendiendo que es un nuevo enfoque, ¿no? Que nos vamos deconstruyendo a cada día, y para eso también desde el ministerio mismo entendieron, me contaban mis compañeras, que en el equipo hacía falta la presencia de una persona con discapacidad. Por eso, bueno, mis compañeras me contaban que a partir de mi incorporación, también de alguna manera estábamos transitando este camino que es diferente porque aparecen las voces de las y les protagonistas y se va acomodando esto de que apareció tanto tiempo antes y estaba tan fortalecido anteriormente de hablar por los otros. Muchas veces no nos damos cuenta, y hasta nosotras las personas con discapacidad terminamos hablando por otros, por otras, por otros, ¿no? Y esto del poder hacer, de tener esta mirada, de poder entender esto de que la persona tiene que dar su opinión, de que la persona tiene que empezar también a gestar y a ser parte de estos equipos, de estas equipas, para poder construir estas políticas públicas que están destinadas a estos colectivos. Es realmente un desafío que nos hemos propuesto como equipa. Por lo cual les agradecemos que nos hayan podido dar la posibilidad de poder contarles todo esto que venimos haciendo y que podamos hablar sobre estas temáticas, porque nos dicen todo el tiempo en los talleres que venimos dando de lo que cuesta hablar sobre la perspectiva de discapacidad, de no ser asistencialistas, de entender que tenemos que trabajar para derribar estas barreras, el poder hacer conscientes estas barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que están presentes todo el tiempo, y una vez que podemos hacer conscientes esas barreras, el darnos cuenta, este proceso de darnos cuenta, es por donde podemos arrancar a brindar una nueva escucha y a su vez hacer propuestas que partan del diseño universal y de la comunicación accesible para garantizar estos lugares, para garantizar estos derechos, para garantizar que las políticas públicas puedan llegar al territorio.
Les agradecemos mucho, nuevamente, yo les agradezco mucho también la posibilidad de poder contar cómo venimos construyendo poco a poco estos materiales, estos espacios, y estaremos en contacto para seguramente futuras intervenciones en conjunto. Desde ya, muchas gracias. Muchísimas gracias Carolina. Qué bueno tu incorporación al ministerio, qué bueno la inclusión de personas con discapacidad en los ministerios, y sobre todo qué bueno que tengamos ministerio, ¿no? La verdad que es algo que tenemos que celebrar. Bueno, ahora quien va a exponer es Maya Krzyzewski, directora de Políticas para la Igualdad de Género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Otra creación de este Ministerio de Provincia de Buenos Aires que también celebramos. Muchísimas gracias, Maya, por participar. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, yo les agradezco muchísimo la invitación, festejo mucho el compromiso y el trabajo de quienes están acá. Te saludo a vos, Natalia, la saludo a la diputada Magdalena Sierra, y la saludo muy afectuosamente a Caro Buceta, que ya nos conocíamos de antes, y siempre es un placer escucharla, así que celebro muchísimo su cargo en el Ministerio de Nación. Como decía Natalia recién, yo soy directora provincial de Políticas para la Igualdad de Género de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, con todos esos nombres largos. Bueno, tampoco lo quiero dejar de mencionar a Iñaki Regueiro, que es parte de la Ministeria, así como Caro decía recién que llama la equipa, nosotros llamamos al Ministerio la Ministeria, y también forma parte Iñaki Regueiro, que es con quien estamos empezando a trabajar sobre la temática de discapacidad y géneros. Por mi parte, esta dirección se ocupa de planificar políticas públicas para la promoción y cumplimiento de los derechos desde una perspectiva feminista e interseccional. Recién Caro decía que, bueno, vamos de a poco, celebramos, estamos realmente muy contentas y contentos de tener estos ministerios. También es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucha creatividad, conseguir también el presupuesto para acompañar que se cumpla el marco normativo, para acompañar e implementar las políticas públicas que diseñamos colectivamente, siempre con escucha. El gran objetivo de la Ministeria es transversalizar género, pero no solo transversalizar género, sino transversalizar esta perspectiva, al menos desde un enfoque que sea integral e interseccional, ¿no? Recién Caro, bueno, ya algo explicaba sobre esto, que quiere decir que no es solo la suma de las violencias, porque no es lo mismo una mujer que vive en una ciudad, que de repente no tiene una discapacidad, que tiene cierta edad, a que tal vez una mujer de una zona rural, o con una discapacidad, o, bueno, lo que quiere decir el viejismo, lo que quieren decir las violencias y las discriminaciones que van operando, superponiéndose, ¿no? Entonces el desafío es poner el foco y entender que no se trata solo de la suma de las violencias, sino ver realmente cuál es la demanda. Me parece también importantísimo el trabajo en territorio, como mencionaba Caro recién, que lo están haciendo desde Nación. Mi dirección trabaja siempre articulada y en conjunto y en equipo, y eso lo valoro muchísimo, porque además me siento muy acompañada por mis compañeros con las direcciones tanto de territorio, de abordaje territorial, como la dirección de diversidad sexual. Entonces siempre nuestro objetivo y nuestra metodología ya es la de transversalizar la perspectiva feminista interseccional, entender a qué nos referimos cuando estamos diciendo que trabajamos, que nos enfocamos desde un modelo social, en clave cultural, de sociedades como la nuestra, que son patriarcales y que son capacitistas, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos carnadura, traduciendo en políticas públicas estos enunciados y estos puntos de partida? Y es donde tenemos los desafíos. Yo también estoy muy contenta y bueno, aprovecho para comentarles acá que al equipo de esta dirección en particular se va a sumar una persona con discapacidad que tenga el expertise y la trayectoria en haber trabajado puntualmente en estas temáticas, cruzándola con género. Y a su vez también, me parece que cabe mencionarlo,
otra compañera que trabaja en la otra subsecretaría, que es la subsecretaría de Atención y Prevención y Erradicación de las Violencias, que ella tiene una discapacidad, no necesariamente le interesa trabajar en esta temática puntualmente, sino que está trabajando en género, en la atención y promoción de las violencias, ¿no? Que también me parece que es un foco y un eje crucial. A ver, si las mujeres sin discapacidad estamos subrepresentadas en los empleos formales, sobre representadas en la pobreza, bueno, ¿qué es lo que pasa a las mujeres con discapacidad? ¿Por qué hay una sobrerepresentación también en la pobreza, en la desigualdad? ¿Por qué hay una subrepresentación en la educación, en el acceso a la salud, acceso a la justicia? Entonces, ¿cómo después se puede seguir desarrollando y se puede seguir exigiendo que haya al menos la mayor libertad posible para que elijan y decidan en dónde quieren desempeñar su vida libre de violencias? Me parece que son ejes importantísimos que tenemos que encontrar la forma, al menos de empezar a trabajarlos, al menos de empezar a visibilizar, de entender por qué hay tanta reticencia a trabajar algunas temáticas, por qué todavía se sigue procediendo y operando desde un lugar que es tan asistencialista, que es tan paternalista, que tiene que ver más con infantilizar que con reconocer y cumplir los derechos, ¿no? Hay algunos, bueno, cuando les mencionaba recién este trabajo, este objetivo de transversalizar género desde una perspectiva feminista, justamente interseccional, sabemos que ya hay varios ejes de trabajo en los cuales la Ministeria de Provincia, sé que también Nación, están trabajando fuertemente, y ahí también tenemos que incorporar una perspectiva y una metodología que no sea capacitista, que no reproduzca violencias hacia las personas con discapacidad. Hace poquito fue el primer encuentro nacional de mujeres con discapacidad, y yo escuchaba a una de sus coordinadoras, organizadoras, comentar por qué surge esta iniciativa, que por un lado tuvieron la posibilidad de hacerlo en parte, bueno, un poco facilitadas por la pandemia, y sí o sí entonces trabajamos desde nuestras casas muchas de las veces, otras no, pero bueno, la tecnología tal vez en este caso les dio como la posibilidad y la favoreció para que celebren ese encuentro, también partiendo de reconocer que no siempre no estaba su representación en los encuentros nacionales de mujeres, que ahora son mujeres lesbianas, trans, ahora ya cambiamos también el nombre, ¿no? Son todos cambios que tenemos que impulsarlos, que tenemos que estar atentas, y tenemos que hacer esa lectura. Creo que esto también es una crítica hacia los feminismos, ¿no? Y bueno, por supuesto que trabajamos desde ese lugar. Yo soy feminista y como tal también tengo que reconocer, bueno, ¿cuáles son los debates? ¿Por qué se accede, se conquistan derechos para las mujeres, pero para qué mujeres, ¿no? ¿Y eso qué implica? ¿Implica una equidad real o implica al mismo tiempo que se están reproduciendo otras violencias, incluso hacia el interior de nuestras propias prácticas y políticas, ¿no? Entonces, la interseccionalidad lo que quiere decir para nuestra ministeria es prestar especial atención y reconocer, por ejemplo, si ahora se está trabajando fuertemente en toda la temática y la problemática de los cuidados, en reconocerlos como trabajos, en remunerarlos, en buscar la equidad y la corresponsabilidad. Bueno, bien, si es un derecho y es una responsabilidad para las mujeres con discapacidad, no solo tienen el derecho a recibir cuidados, sino también a ser cuidadoras si así lo desean. ¿Y por qué eso es algo que incluso adentro de el Estado, los gobiernos, los feminismos, todavía no se reconoce, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trabajamos, cómo lo abordamos para reconocer, remunerar todas las tareas de cuidado como un trabajo, y también para darle la oportunidad a aquellas personas, mujeres con discapacidad, que quieran ser cuidadoras, no solamente receptoras de cuidados, puedan serlo? También creo que ahí hay como otro punto que tiene que ver con las familias, que muchas veces, otra vez, estas tareas y estos trabajos siguen siendo, ¿no?, absorbidos por las mujeres. Entonces, ¿cómo se impulsa ahí, cómo se busca ahí una corresponsabilidad? ¿Cómo nos corremos de imponer la maternidad para algunas mujeres y de negarles la oportunidad de maternidad para otras mujeres? Y acá, por supuesto, ya me estoy metiendo más con lo que hace a los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos,
que era algo que mencionaba también Magdalena cuando nos dio la apertura de esta charla. Entendemos que sí, que es un foco de trabajo que es urgente, no es el único, por supuesto que no es el único, tenemos que también revisar y revertir y reparar y buscar equidad en educación, en acceso a la justicia, y de ahí a todas las posibilidades de desarrollar las vidas libres de violencias y libres de discriminación y de estigmatizaciones. Pero puntualmente lo que hace a los derechos sexuales y reproductivos, a la maternidad, a los cuidados, a la sexualidad, también es un foco urgente, es un punto neurálgico para desarmar las violencias machistas y para corrernos y romper definitivamente con una violencia capacitista. Por ejemplo, el otro día que participaba del foro de parto respetado, también escuché hablar a mujeres que desde su discapacidad cuentan, ¿no? Cuáles son las discriminaciones todavía con más violencia que tienen que atravesar en el proceso de su embarazo, de su parto y de su posparto. Entonces, estamos prestando especial atención a estos temas adentro tal vez de la salud. Salud en términos amplios. Salud no quiere decir no solo no estar enferma, sino también poder decidir, poder participar, estar bien, quiere decir el bienestar. Sin patologizar, ya creo que hace rato reconocimos que las asimetrías no son biológicas, ¿no? El punto es cómo se simboliza y por qué desde la sociedad jerarquizamos, estigmatizamos y oprimimos de esta manera. Entonces esos son como algunos de los puntos en los cuales estamos prestando especial atención, buscando también que se acompañe con el presupuesto necesario, porque si no, no queremos quedar en algo, en un enunciado sin hacerle carnadura a todos estos temas que reconocemos que son importantísimos. Estoy en sintonía con Caro en también trabajar desde la capacitación, desde la sensibilización y la capacitación. Por supuesto que es un punto de partida, es un compromiso que lo estamos asumiendo para el año que viene. Este año, bueno, todavía somos equipos chiquitos, esto lo menciono acá porque somos equipos chicos en las direcciones, y Provincia de Buenos Aires también tiene todas sus particularidades. Estamos realmente felices de esta oportunidad de ser parte de una ministeria, pero tenemos que también reparar mucho de una provincia que está bastante crítica. Entonces vamos como organizándonos y también es una planificación para el año que viene, empezar a dar una capacitación puntualmente en esta temática, al mismo tiempo que estamos transversalizando en cada uno de nuestros ejes de trabajo, que tenga una perspectiva no solo que sea feminista, sino que rompa con todos aquellos lugares y violencias que aún siguen siendo capacitistas. Si tienen cualquier pregunta, algo que quieran seguir conversando, por supuesto que yo estoy a disposición. Pueden buscar también el correo institucional de la Ministeria de Provincia de Buenos Aires y voy a seguir en contacto. Realmente festejo y celebro mucho esta iniciativa, pero me interesa también callarme y escuchar a las compañeras y compañeros que van a seguir participando y ponerme a disposición y tomar nota y escuchar cuáles son las demandas. No apropiarme de una temática, sino hacerme responsable como funcionaria y seguir escuchando la charla. Bueno, muchísimas gracias, Maya, por contarme cómo vienen trabajando, por contarnos cómo están trabajando desde el Ministerio de Provincia. Como bien vos decís, la verdad que estos 4 años que nos dejó el macrismo y también el vidalismo fueron de vaciamiento de las políticas y también de erradicación de un montón de políticas que se venían implementando, y la verdad que es muy importante, como vos destacabas, tener esta ministeria y sobre todo poder volver a generar esos programas y esas políticas públicas que sean inclusivas. Muchísimas gracias. Aclaro que están apagadas las cámaras en este momento, justamente para poder visualizar mejor quién está exponiendo y también al intérprete o al intérprete de lengua de señas. Bueno, ahora quien
Quien va a exponer a continuación es el equipo de Sordas Sin Violencia. Van a estar exponiendo Esther Mancera, que es psicóloga, coordinadora operativa y de Relaciones Institucionales de Sordas Sin Violencia, Mariana Reuter, que es coordinadora de atención a mujeres sordas, y Elisa Motini, que es trabajadora social, especialista en violencia de la UBA, y está a cargo de los dispositivos de atención y del programa de acceso a la salud de Sordas Sin Violencia. Muchísimas gracias por participar de este encuentro, a las 3. ¿Me ven bien en este momento? ¿A mí? Habla Mariana, ¿me ven bien? ¿Me va a enseñar? Es necesario que me vean. Sí. Ok. Sí, se te ve, Mariano. Sí, Mariano. Bueno, empiezo. Habla Mariana Reuter. ¿Cómo están? Este es mi nombre en lengua de señas. Soy una mujer sorda. Soy la coordinadora del programa de Sordas Sin Violencia. También están conmigo Esther y Elisa. Les pido, yo necesito también que me puedan ver a mí también en Facebook, las personas sordas. Perdón, pido así que, pero no sé si me están pudiendo ver en el Facebook. Si pudieran poner en primer plano a Mariana Reuter, por favor. Están en el Facebook, se están viendo los dos a la vez, ¿eh? Perfecto. Ah, ok, perfecto, gracias. Por eso como personas sordas, las personas sordas necesitamos poder vernos, no es fundamental para poder comunicarnos, nuestra comunicación es visual. Bueno, continúo. Les agradezco muchísimo por invitarnos a este espacio, es una oportunidad muy importante. Quiero agradecer a todos. Y les voy a contar de qué se trata el programa, cómo surge. Es un servicio enfocado en mujeres sordas que sufren violencia de género, aquí en Argentina. Y surgió gracias a dos asociaciones. Una organización especializada en género, con muchísima experiencia, pero enfocada en mujeres docentes, y otra asociación que es en la que yo participo, que es Fundasor, que es una fundación cuyo objetivo es la comunicación en las familias de padres y madres docentes con hijos sordos. Bueno, las dos asociaciones comenzamos a trabajar en conjunto y creamos este servicio para brindarle a las mujeres sordas acompañamiento, asesoría, información sobre violencia de género. Y la necesidad de este programa, bueno, que es un programa voluntario, no es parte del Estado, no es un trabajo voluntario, un equipo de profesionales, sordos y oyentes, trabajando juntas. Pero nos enfocamos en mujeres sordas y la violencia de género. ¿Por qué? Porque podemos comparar, se puede ver que las mujeres sordas y oyentes sufren violencia de género de la misma manera, las dos por igual, las dos sufren esto, tienen dudas, tienen miedo, sufren la opresión. Pero el padecimiento de las mujeres sordas es doble. ¿Por qué? Por un lado, el sufrimiento de las mujeres sordas es el mismo que el de las docentes por la opresión machista de los hombres, pero aparte las mujeres sordas tenemos las barreras en la comunicación. Por ejemplo, en esta situación,
yo estoy hablando en mi lengua natural, la lengua de señas argentina, que es la lengua en la que me comunico. Y ustedes, su lengua es el español oral. Tenemos tenemos idiomas diferentes, diferentes culturas, otras formas de ver el mundo. Y pensamos, por ejemplo, en la accesibilidad a la justicia, a la información, en el acceso a la salud, a diferentes servicios. Nos damos cuenta de que esto no se cumple en nuestro caso, justamente por las barreras comunicacionales. Por eso nosotras trabajamos con el objetivo de remover estas barreras, brindando información adecuada, adaptada a nuestro idioma, a la lengua de señas, mediante videos, discusiones, con títulos con voz, con lengua de señas, porque el objetivo es la comunidad sorda de Argentina, porque muchas veces no conocen estos temas, no saben de qué se trata, no saben qué es la violencia, no conocen la palabra. Y la palabra género tampoco, no conocen el concepto. Porque la información a nosotras, las personas sordas, no nos llega de la misma manera que a las personas oyentes. Porque es otro idioma. Los oyentes tienen un idioma oral que, por ejemplo, está en diferentes medios de comunicación, la información, por ejemplo, sea de forma auditiva, y hay muy poca información en lengua de señas, muy poca. Y muy pocas personas sordas difundiendo esto. También los recuadros de intérpretes se figuran en muy pocos canales, los subtítulos siempre son incompletos, por lo que no nos llega bien la información. Y esto hace que terminemos naturalizando la violencia. Por eso nosotros acompañamos el proceso completo desde el momento en que la mujer empieza a pensar, se empieza a dar cuenta si está sufriendo violencia, si es una situación que debe naturalizar o no. Así comienzan las consultas y acompañamos todo el proceso, toda la ruta crítica, brindando información, respondiendo las consultas. También la acompañamos si la mujer quiere denunciar, pero es su decisión, siempre, hasta el logro de su autonomía, hasta que podamos terminar con la violencia. Por eso el acompañamiento siempre es en equipo, un equipo de profesionales, sordas y oyentes. Trabajamos mediadoras, yo, por ejemplo, como mediadora sorda acompaño a las personas en la primera consulta, en la que necesitan poder expresarse, buscan, es muy necesaria la empatía, la confianza. Por ejemplo, estas personas no pueden comunicarse, no pueden llamar, por ejemplo, o comunicarse por WhatsApp. Muchas veces es difícil porque no saben español, no saben leer bien español, no lo comprenden en su totalidad. Entonces, esa es otra barrera porque es otro idioma. Por eso realizamos este acompañamiento, un espacio de privacidad, de confianza, de intercambio, para que pueda realizar todas las consultas, sacarse todas las dudas y acompañarlas hasta llegar a su decisión, si quiere, a realizar la denuncia. Y en el momento de la denuncia, pensemos los diferentes espacios, la policía, ir a estudios de abogados, del Estado. Siempre hay barreras también, porque no hay intérpretes, no hay mediadores sordos, mediadores lingüísticos culturales, que sean profesionales, que busquen lograr una comunicación óptima, que puedan trabajar junto a los intérpretes. Pero pensemos que hay muy pocos profesionales sordos también, hay muy pocos. Entonces las mujeres también se angustian, se sienten solas, piensan, yo siendo sorda, ¿para qué voy a ir si no voy a comprender? No me van a comprender. Por eso nosotras trabajamos para brindar esta accesibilidad, porque el proceso de la justicia es muy largo, ustedes lo saben. Por eso nos encargamos de adecuar la información, los pasos que hay que seguir. Trabajamos junto a diferentes profesionales oyentes
Es muy importante concientizar en estos temas, que es otro idioma, que es otra cultura. También pensamos en el acceso a la justicia, existen muchísimas barreras, que siempre hay el acceso a la información, también hay barreras, y también con el acceso a la salud. Porque las mujeres que sufren, las mujeres sordas que sufren violencia de género, tampoco van al hospital, al médico, porque sienten, y esto mina su autoestima, sufren violencia, son oprimidas y se terminan abandonando. No van al médico porque también se encuentran con barreras, no hay médicos que hablen en lengua de señas, no hay intérpretes en los hospitales, no hay mediadores, mediadoras, por eso nosotras les damos esta oportunidad y realizamos una experiencia piloto en un hospital, en el Hospital Álvarez, de aquí de Buenos Aires. Funcionó muy bien, las médicas. En un primer momento nosotros brindamos una capacitación al equipo médico, hubo mucha apertura, realizamos con ginecólogas, y nos enfocamos en esto para que puedan comprender cómo se realiza este trabajo en equipo con nosotras también. Pero pensando en las realizaciones que tienen que realizarse en la salud, que es su derecho, sexualidad también, la salud reproductiva, hay un montón de derechos que las mujeres tienen y que son vulnerados, y tienen el derecho a la accesibilidad a su sexualidad también. Por eso siempre nos encargamos de trabajar en equipo, y en equipo con el staff médico. Y la verdad que funcionó muy bien, hubo mucha flexibilidad, mucha apertura mental, eso es fundamental. Lo que queremos, ojalá esta experiencia se pueda replicar en otros hospitales, en otros centros de salud pública, porque los derechos son los derechos de las mujeres sordas. Y es un proceso de empoderamiento, y esto es fundamental, es muy importante. También nuestro trabajo no se trata únicamente de información, sí, realizamos videos, subimos a la web, tenemos una web accesible de la Sordas sin Violencia, donde publicamos videos, información en lengua de señas con subtítulos, también con voz. Realizamos muchas acciones, también imprimimos materiales, también recomendaciones. Tenemos una guía de recomendaciones para profesionales docentes, la por la tercera guía. Y también tuvimos varios encuentros. Hubo una mujer que habló sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Nosotras también tuvimos un encuentro de mujeres, pero en lengua de señas, porque lo importante era poder comunicarnos entre nosotras. En el año 2017, en Entre Ríos, se realizó por primera vez el Encuentro Nacional de Mujeres Sordas de diferentes provincias, donde pudimos intercambiar, compartir. Y realizamos una sensibilización acerca de los temas de la violencia, de qué es la violencia de género, qué son sus derechos. Pero hay muchas personas, muchas mujeres que no los conocen, no saben del tema. Entonces buscamos empoderarlas. Y hace 2 años, en el 2018, tuvimos el segundo encuentro aquí en Buenos Aires. Para continuar con el camino del empoderamiento, compartir experiencias, intercambiar, formarnos. El año pasado se iba a realizar el tercer encuentro, pero no se pudo lograr. Este año, bueno, tuvimos la pandemia del coronavirus, pero bueno, se puede adaptar a través del Zoom. Bueno, esto es muy importante, no sé, me estoy pasando el tiempo, estoy bien, pero la verdad es que lo que quiero es concientizar y quiero que ustedes piensen en nuestro trabajo, en el trabajo que realizamos y las articulaciones que realizamos también con diferentes municipios.
por ejemplo, en Avellaneda, porque buscamos un acercamiento, que se conozca el rol del equipo profesional de personas sordas y oyentes. Y también, por último, para cerrar, creo que es muy importante pensar acciones en las que se desea un trabajo conjunto, personas oyentes junto a personas sordas. Por eso, como personas sordas, hay muchos equipos en los que participan personas sordas. Y hay experiencias, conocimiento, hay sobre nuestra vida cotidiana. ¿Quiénes pueden saber mejor que las mujeres sordas sobre nuestra propia vida cotidiana? También, pensemos en el lema de la Federación Mundial de Sordos. Tenemos un lema muy importante. Dice, nada sobre nosotros, sin nosotros. Bueno, también es el lema de las personas que se utilizan con discapacidad también. Porque muchas veces se piensa desde las personas oyentes que brindan ideas, proyectos, hay mucho voluntarismo, pero la idea es que trabajemos en conjunto, que nos consulten. Porque ¿quiénes conocemos sobre este tema? Nosotras. Cuando se empezó con el programa Sordos sin Violencia, hace 4 años, gracias a Enlaces Territoriales, que es una asociación de personas oyentes, se acercaron a consultarnos. Nos dijeron que querían trabajar en equipo, realizar un intercambio en equipo, intercambiar su experiencia con la del equipo en el que yo estoy. La cultura sorda, la identidad, el idioma, la forma de comunicación, la accesibilidad, todos los elementos. Pero se trata de eso, de trabajar juntos. Esto es muy importante. Quisiera que esto quede, que nos concienticemos en esto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Como siempre, un placer. Y que justamente nos permitas conocer, ¿no? Estas barreras que existen en nuestra sociedad y que a veces están totalmente invisibilizadas. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ahora para ir finalizando la charla, si quieren pueden empezar a dejar en la parte del chat algunas preguntas, quienes quieran realizarlas, y así una vez que termina la última expositora ya podemos empezar a abrir ese espacio de preguntas. Bueno, ahora para finalizar, quien va a disertar es María Mercedes Monjaina Aguiar, que es psicóloga y activista en derecho de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Mercedes. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, nada, contarles que sí, que soy una activista en derechos de personas con discapacidad, psicóloga, y soy una mujer con discapacidad. Tengo una discapacidad motora, uso silla de ruedas, seguramente parte de la perspectiva y del atravesamiento que tengo en mi vida tiene que ver con eso. Pero bueno, retomando las cosas que dijeron las compañeras disertantes, todas maravillosas, bueno, me voy a repetir seguramente en algunas de esas cosas, pero retomando esta idea quería señalar que el atravesamiento, la interseccionalidad entre la discapacidad y el género, me parece que es importante pensar que las cosas, muchas veces al cruzarse estas dos variables, produce efectos distintos. Digo, tiene cierta particularidad el cruzar las cuestiones de género y de la discapacidad, que a veces no generan exactamente lo mismo, pero aumentado, sino que a veces generan cosas que son a la inversa. Por eso rescato, festejo, agradezco que se propicien estos espacios, no solo de difusión, sino de producción, de intercambio, que pensemos
juntas y juntos. Mercedes, discúlpame, ¿vos tenés cámara como para prenderla? Sí tengo. Ah, buenísimo, así también te vemos a vos. Ahí. Ahí está, perfecto. Festejar estos espacios de encuentro que permiten pensar juntas estas problemáticas, porque no siempre el cruce de discapacidad y género generan lo mismo pero aumentado, a veces generan cuestiones a la inversa. Entonces se necesita pensar la particularidad de este cruce, de esta realidad. Por ejemplo, la maternidad que se mencionó, el derecho a la maternidad, ¿por qué se mencionó varias veces y sigue apareciendo? Porque para las mujeres con discapacidad, a la inversa de lo que ha sido para el resto de las mujeres en la historia de las violencias de género y las desigualdades de género, la maternidad ha sido una imposición, la maternidad es un mandato. Para las mujeres con discapacidad, esto se juega exactamente a la inversa. Para nosotros es una prohibición. El mandato nos dice no tengan hijos, no se reproduzcan, no están suficientemente capacitadas. El niño que nace de ustedes puede tener una discapacidad, o no van a entender cómo manejarse, porque nos consideran personas infantiles, porque nos consideran... porque se presupone sobre nosotras cierta incapacidad. Entonces, así como en el resto de las mujeres la maternidad es un mandato, en algunos grupos de mujeres se ha jugado de otra manera, en algún momento en las compañeras lesbianas, yo además soy lesbiana, pero bueno, para mí ha sido siempre más fuerte esta cuestión de la discapacidad, pero conozco, digamos, el colectivo, vengo de la reivindicación de esos derechos y en algún momento la maternidad ha sido también una prohibición. No lo es así hoy. La maternidad hoy se vive y se festeja de otra manera en el colectivo de compañeras lesbianas, pero también funcionó en algún momento así para las mujeres con VIH. Lo que no está funcionando hoy así, me parece, con las compañeras de VIH, digamos, con eso se pudo hacer un avance, se pudo revertir. Ahora, en las compañeras con discapacidad esto sigue funcionando de la misma manera. Por eso digo que el cruce de discapacidad y género, como en el resto de los colectivos de mujeres, tiene que pensarse en situación, en cada uno de esos cruces, en cada una de esas interseccionalidades. Dicho esto, bueno, contarles que creo que el tema de los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos la maternidad, es uno de los derechos más vulnerados en el caso de las mujeres con discapacidad, no exclusivamente. Creo que el tema del acceso al trabajo y los ingresos en consecuencia, que también, digamos, producen una particularidad muy fuerte porque las mujeres ingresamos menos las mujeres con discapacidad menos aún de lo que ingresan los compañeros varones con discapacidad al campo laboral, y también los ingresos en general se juegan de otra manera. Ustedes saben que para tener acceso a por ejemplo, a una pensión, es necesario tener un certificado de discapacidad. Las mujeres, aunque somos más las mujeres con discapacidad que los varones, sin embargo, tenemos a la hora de ver en los registros la tramitación de ese certificado que nos va a permitir acceder a cupos laborales, acceder a las pensiones. Sin embargo, así todas las mujeres con discapacidad, aunque somos mayoría, tenemos menos certificados de discapacidad. Digo, por pensar de alguna manera cómo ir cuantificando para ver esas realidades, al margen de lo que nos cuentan las compañeras, ¿no? De cuán más difícil es ingresar y tener acceso a
una cuestión económica, digamos, igualitaria con los compañeros varones. Ahora, bueno, y obviamente que los ingresos tienen que ver con la autonomía, bueno, les decía que me parece que además de lo laboral, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos es una de las cosas que más se vulnera en nuestro colectivo. Mencionamos ya la maternidad, el tema de la esterilización forzada, es un tema que sigue dándose, aunque es claramente una vulneración a los derechos humanos, que está sancionado por toda la normativa de derechos internacionales, derechos humanos, de las convenciones. Sin embargo, como una tortura específicamente. Sin embargo, las mujeres con discapacidad seguimos en muchos países de Latinoamérica, y también quizás de manera más encubierta, más solapada, pero también se sigue dando esto en nuestro país, y por eso algunas organizaciones como REDI y demás impulsan en este momento la campaña de basta de esterilizaciones forzadas. Pero, ¿qué es lo preocupante, digamos? Porque eso podría revertirse justamente con la modificación de la ley y que permite, digamos, la ley de ligadura de trompas, por ejemplo, dice que para poder acceder a ese tipo de esterilización, cualquier mujer lo podría solicitar. Sin embargo, las mujeres con discapacidad necesitan la representación en la solicitud de su representante legal y luego la autorización del juez. Ahí, por supuesto, que se está delegando el deseo y la voluntad de la persona con discapacidad en representantes legales, con lo cual se está dando espacio a que sea salteada su voluntad y que estas prácticas se realicen. Pero digamos, esta es una de las maneras más extremas, quizás lo de la esterilización forzada. Hay otras prácticas que son muchísimo más sutiles, como por ejemplo el no darle toda la información necesaria para que pueda elegir, con lo cual una mujer con discapacidad, entonces, sobre todo una mujer con discapacidad intelectual, estaría eligiendo, por ejemplo, si le dicen, bueno, mira, les voy a hablar de casos concretos, ¿no? de situaciones reales de compañeras. Bueno, mira, si a vos te hacemos cierta intervención, vas a dejar de menstruar o se te va a ir este problema, le llaman así a la menstruación, esto que te complica de alguna manera se resolvería. Esto dicho a una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual o una discapacidad psicosocial, sin darle toda la información, diciéndole claramente que a partir de esto no va a poder tener hijos, y demás, es también una vulneración de derechos, por más que acceda. Cuando no accede con toda la información necesaria, esto se aplica al resto de ciertas prácticas, ¿no? De cierto acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Cuando no se le da toda la información necesaria a una persona, por ejemplo, con discapacidad visual, que solicita, por ejemplo, el relato de una compañera concretamente que cuenta que cuando era adolescente ella deseaba tener relaciones con su novio y poder acceder le va a pedir esto a un ginecólogo, el ginecólogo le da una receta que ella no puede leer, y le dice bueno, que tampoco va a poder leer esto en la prescripción de la caja de los anticonceptivos, ni leer la caja de anticonceptivos, ni el blister, porque no tiene braille y no tiene modos de lectura para ella, con lo cual entonces le dice, bueno, pero pedile a alguien que te lo lea. Alguien que te lo lea en un adolescente quizás sea tener que pedírselo a su madre, y para un adolescente y para cualquier mujer es muy importante, sobre todo para las mujeres con discapacidad, porque esto se ve bastante avasallado, la confidencialidad, ¿no? Entonces, a veces, el no tener accesibilidad
también hace que veamos vulnerados nuestros derechos sexuales y reproductivos. La accesibilidad, tanto para las personas ciegas como para las personas sordas en relación a la información, tiene que ver con poder hacer visible todo lo que no escucha la persona sorda y hacer audible todo aquello que no escucha, que no ve la persona ciega. Esto es así de sencillo. Sin embargo, para las mujeres con discapacidad y para las mujeres con discapacidad motora como yo, la accesibilidad física, la posibilidad de ingresar a un centro de salud sexual y reproductiva, la posibilidad de subir a una camilla para poder realizarnos el PAP y la colpo todos los años, que no, las camillas no son accesibles, son mucho más altas que las sillas de rueda, los soportes para poder apoyar nuestras piernas a veces no tienen el largo del resto de las mujeres, nuestras piernas a veces están contraídas por ciertas cuestiones musculares, hacen que no podamos apoyarnos, relajar, no solo no poder subir directamente a la camilla, sino no poder apoyarnos y relajarnos como necesitamos para poder tener una realización amigable, termina siendo dolorosa, termina siendo una tortura, y en el caso de que directamente no podamos subir a la camilla, hace que, o que nuevamente tengamos que pedir a alguien que nos acompañe, con lo cual, además de la pérdida de la autonomía, nuevamente se pierde la confidencialidad. Entonces, ¿cómo estas cuestiones de la accesibilidad necesariamente atraviesan la realidad de mujeres con discapacidad? No sé si me estoy excediendo en el tiempo. No sabemos. Bueno, sigo un cachito más. Pensar entonces la accesibilidad como física en relación a la información, y para las compañeras con discapacidad intelectual y psicosocial, es importante que la información esté en un formato sencillo, que las explicaciones, además de poder zanjar, digamos, la barrera actitudinal que ponen los profesionales, donde tienen que mostrar disposición real en esa comunicación, estar disponibles a explicarles de manera sencilla a las compañeras para que puedan elegir y tomar su propia decisión, sin saltar la voluntad y la decisión de ellas. La información tiene que ser clara, sencilla. Es importante que sea sostenida en ciertas láminas, que las personas, que los profesionales tengan, y las profesionales tengan una caja con materiales concretos que van a servir tanto para explicar, por ejemplo, el tener que poner un preservativo, se tiene que hacer de manera concreta en una compañera con discapacidad intelectual psicosocial. Para una compañera ciega, por ejemplo, ese mismo material sería muy útil, donde hay materiales que se pueden tocar, en el caso de las compañeras con discapacidad psicosocial e intelectual, que puedan, láminas donde le sea más fácil la explicación que se le vaya brindando, pero sobre todo que haya una voluntad de comunicación, ¿no? Donde el profesional no suponga la incapacidad de todas estas mujeres, donde esté dispuesto a comunicarse, en el caso de las compañeras ciegas, por ejemplo, que esté dispuesto a leerle lo que le está escribiendo, lo que le prescribe, a leerle todo el material que le dé, digamos, escrito. En el caso de las compañeras sordas es muy importante que haya algún sistema que haya alguna intérprete en el hospital o en el centro, y si no, que se intente zanjar de alguna manera esa comunicación, pero que no suponga que la mujer va a ir acompañada por otra persona, y que la responsabilidad de comunicar es de otro, es del profesional, para poder
hacer que la mujer tenga una decisión fundada en la información que recibió previamente. Bueno, nada, sobre la violencia y el abuso sexual, me parece que ya se extendió claramente la compañera que me precedió. El tema de la educación sexual integral me parece muy importante. La ESI vino a mejorarnos la vida a todas las personas, pero bueno, sabemos que la tragedia, desde mi visión, la tragedia que fueron estos últimos años de macrismo, produjeron un retroceso en algo que aún todavía era incipiente, que estaba intentando desarrollarse, donde había que militar todavía mucho la ESI. En algunas escuelas se pudo implementar mejor que en otras, el programa era excelente, había material específico para niños y niñas con discapacidad. Quizás esa parte, la de niños y niñas con discapacidad, es la que costó todavía en este momento impulsar un poco más, desarrollar un poco más su implementación. Y bueno, en el medio de eso nos agarró la tragedia del macrismo, que retrocedió no solo la aplicación de la ESI, sino por supuesto del resto de los derechos que estuvimos mencionando. Pero bueno, la ESI, bienvenida sea, me parece que hay que continuar impulsándola, pero que es muy importante para los niños y niñas con discapacidad, sobre todo porque era un tema del que no se les hablaba a ninguna persona con discapacidad, menos a las mujeres con discapacidad, y muchísimo menos a los niños y niñas con discapacidad. Así que bienvenido sea, nada, y si hay muchas mamás y papás en este espacio, los convoco a que puedan impulsar y militar, que es un derecho de los niños y niñas. Me parece importante mencionar el tema de la imagen del cuerpo, de los modelos de belleza, del empoderamiento, de las cuerpas de las mujeres con discapacidad. ¿Y a qué me refiero? A que la ausencia de representaciones de las mujeres con discapacidad, el mostrar concretamente esos cuerpos, el hablar de esos cuerpos con discapacidad, está negado. Que no hay representación mediática, no hay representación en los medios de nuestros cuerpos. En alguna que otra publicidad más progre aparece, por ahí en alguna publicidad de Avon, pero proporcionalmente a la cantidad de mujeres que somos, eso no se ve representado ni en los medios, ni en los manuales, ni en las revistas, ni en las folleterías, en las campañas, de lo que sea, no aparecemos representadas en las publicidades. Si aparecemos es una excepción, si aparecemos, salvo esas buenas excepciones, aparecemos de muy poca cantidad y sobre todo representadas de maneras que no son las que van a permitirnos empoderar. La imagen es una imagen que en general transmite mucha más pena, por ejemplo, tomando en el caso de las telenovelas, por ejemplo, ¿no? Esta representación de la mujer, de la pobre mujer resentida, que en general no es la que accede a tener una relación sexual, erótica, no aparece como un objeto de deseo de nadie, muchísimo menos del chico lindo de la novela. Nada, me parece que hay que modificar ese tipo de representaciones, porque quien no se ve mostrado, representado, visibilizado en un espacio, tiene el triple o más de trabajo para hacer en relación al amarse a sí misma, amar su cuerpo, amar a su cuerpo, muchísimo más, digo, para los niños y las niñas con discapacidad que no se ven representados en ningún lugar. Digamos, construir esa subjetividad es mucho más complejo desde una manera, digamos, de empoderamiento, de dignificación, ¿no? Es mucho más complejo aún,
Bueno, nada, me parece que con esto iría cerrando. No, quería decir algo más que tiene que ver con que las organizaciones de mujeres con discapacidad estamos trabajando en esto. Todo el movimiento de mujeres, la última parte por lo menos del gran impulso en el movimiento de mujeres también, de alguna manera dio impulso a algo que se venía ya tratando de elaborar, pero creo que todavía el movimiento de mujeres tiene una deuda en relación a tomar, aunque ya lo está haciendo, pero a tomar los derechos y las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad, a pensar en nuestras particularidades, pero sobre todo quiero resaltar la importancia del rol del Estado, ¿no? Y de las políticas públicas. Así como en el matrimonio igualitario, el impulso que dio la salida de la ley en relación a la dignificación de nuestros derechos, el acceso a esos derechos, la concreción de esos derechos y además la transformación cultural. Por supuesto que no está saldada absolutamente, que existe la homofobia, la transfobia, la lesbofobia. Yo además trabajo en el INADI, así que les puedo asegurar que eso continúa existiendo y que existen asesinatos de compañeras trans y demás, pero claramente hubo un salto en lo cultural cualitativo, y me parece que quienes venimos muy rezagadas atrás, que somos las personas con discapacidad en general, pero sobre todo las mujeres con discapacidad, donde las discriminaciones hacia el colectivo están bastante naturalizadas. Creo que con el impulso del Estado y de las políticas públicas va a ser la única manera de poder avanzar en ese campo. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Gracias por tus aportes, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, muy interesante. Gracias a todas por estas excelentes exposiciones, bueno, Magdalena, Carolina, Maya, Mariana y Mercedes. Gracias a Lorena Romanini y a Walter Montes también. La realidad es que las exposiciones fueron claras, fueron contundentes. Gracias por permitirnos conocer sobre cómo vienen trabajando en los diferentes espacios, desde el Estado, desde la sociedad civil. Y bueno, y ahora abrimos el espacio para preguntas. Yo tengo una pregunta acá que aparece en el chat con respecto a, bueno, va dirigida a Mercedes. Ella habló sobre la ESI y pregunta, ¿no? Bueno, que este año cómo se le hace para enseñar a los chicos, ya que no hay clases presenciales, ¿no? Mira, entiendo, la ESI atraviesa todas las materias. La ESI no es una clase de biología como se pensaba cuando yo iba a la escuela. Ni había ESI, pero bueno, las pocas clases de educación sexual que hemos tenido era que venían de Johnson & Johnson a darte una clase, o que venía algún médico de alguna salita. La ley de ESI supone que todos los docentes y todos los profesores y profesoras, maestros y maestras, son quienes deben a llevar adelante y que atraviesa todas las materias. Entonces, si vos estás dando una clase de literatura o de historia, donde las mujeres patricias en la época de la colonia bordaban la bandera y los varones salían a hacer política, bueno, corresponde que ahí la profesor de historia hable sobre esa desigualdad de género. ¿Qué pasa? Que las mujeres patricias bordan y los varones, digamos, ¿cómo se desarrollaba eso en la colonia? Sí, el profesor de matemáticas percibe que en todos los ejercicios por ejemplo, del manual, siempre en los problemas de matemáticas, los varones compran autos y las mujeres compran manzanas, bueno, requiere una intervención, por mencionarte cuestiones burdas. Por supuesto que hay
muchísimos otros temas que atraviesan la ESI. Los docentes están presentes y están dando clases desde sus casas, y desde su casa también están dando ESI. Creo eso. Por supuesto que hay que impulsar la implementación de la ESI, y no en todas las escuelas se está dando de la misma manera. Y seguramente en el caso de niños y niñas con discapacidad es más complejo aún. Así que, si bien los docentes creo que lo están haciendo, también corresponde que impulsemos la implementación de la ESI. Buenísimo. Y después hay muchos comentarios, obviamente, agradeciendo a todos, a los intérpretes, a los expositores, así que, bueno, es todo lo que podemos leer acá. También estamos siguiendo los comentarios desde las páginas de Facebook, así que, bueno, muchas gracias. La verdad que excelente los comentarios. Bueno, para finalizar, invitarlos a la próxima charla de este ciclo de géneros y discapacidad, que justamente va a tener el nombre del autismo en las niñas y las mujeres. Quienes van a estar disertando van a ser la licenciada Lucila Echenique, de Mujeres en el Espectro Autista, la magíster Cintia D'Agostino, también de Mujeres en el Espectro Autista, y bueno, también vamos a contar con la presencia de la diputada nacional Magdalena Sierra. También va a haber testimonios de Jamini Castro, Karina Martínez, Agustina Nair Almaraz y Giselle Soledad Lenga. Bueno, muchísimas gracias por haber participado de este encuentro, y obviamente que les esperamos en el próximo encuentro, que es justamente el lunes que viene a las 17:30. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a dar por finalizado el Zoom. Ahí está. Muchas gracias.